el número 15 hasta el momento, el único cambio que advertimos en los jugadores de cambio, Guchinski. Comenzó el segundo tiempo. Urban. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hace aproximadamente 2 meses subí la primera parte de este tema, pero como en los comentarios muchos aportaron nuevos casos para posible segunda parte, será lo que haremos el día de hoy. Y bueno, es que el fútbol actual no solo está en caos, sino que desde hace mucho tiempo este tipo de partidos amistosos dejaron de realizarse por ninguna razón en específico. Enfrentar a dos equipos de ambos mundos y combinarlos hasta el día de hoy parece algo fascinante. Afortunadamente el pasado nos dejó mucho por contar, y por eso en esta entrega te presento otros 7 partidos más recordados entre un club del mundo y un seleccionado nacional. Sin más preámbulo, vamos directamente a conocer estas historias, no sin antes dejar claro que los comentarios que me dieron la idea para cada caso serán mencionados. Así que quédate porque comenzamos. Si aún no han visto la primera parte, se las dejo por acá arriba, les recomiendo verla pues allí explico a detalle el cómo fue posible que estos partidos se dieran y por qué ya no ocurren, entre algunos otros datos de relevancia, y además repasamos los primeros 7 casos. A su vez, como siempre, te recuerdo que puedes apoyar mucho al canal registrándote en el mejor videojuego online de fútbol, Football Team Game, con el link del comentario. Si te interesa me puedes escribir a Instagram y te regalaré un código para que tu progreso sea más rápido y logres ganarlo todo. Sin más, ahora sí podemos empezar con la lista. Nuestro primer partido de repasar se ubica en 1986, en uno de los partidos más extraños que dejaron una postal histórica. Durante los años 80, el River de Núñez era considerado uno de los mejores de la época en Sudamérica, tanto que para el mencionado año se cuadró un amistoso frente a un seleccionado relevante de Europa, Polonia. River venía de líder en el torneo local y aprovechó que tuvo fecha libre para medirse con el combinado polaco, en lo que fue la segunda edición de la Copa de Oro, un triangular que también contó con la presencia de Boca. El partido, más que un simple encuentro, fue todo un espectáculo y su resultado habla por sí solo. 5-4 ganó el cuadro millonario, que a los 37 del primer tiempo se impuso gracias a Alonso, aunque Polonia marcó la igualdad muy temprano a los 3 minutos de la segunda parte. 3 minutos después de ese gol, Francescoli anotaba para River y 4 después empataba nuevamente la selección polaca. Con un 2-2 la selección dio vuelta al partido y anotaron otros 2, liquidando prácticamente el encuentro, pero faltando 10 minutos para el final, Francescoli descontaba para que al 87 Centurión de cabeza convirtiera el 4-4 definitivo. Tal fue la gran noche de Francescoli que solo un minuto después del empate, con una pirueta magistral y mítica de chilena, completaba su triplete y concretaba la épica remontada del gigante argentino, que acabó el encuentro con una merecida victoria después del tensionante pero emocionante duelo que tuvieron aquel febrero en Mar de Plata en el 86. Una historia digna del recuerdo. Un saludo a Frank, quien propuso este partido en la primera parte. Pasamos ahora a hablar de la primera y única selección de CONCACAF que puede entrar en esta lista. En abril del 97, la selección de Jamaica se preparaba para las eliminatorias mundialistas rumbo a Francia 98 y decidió sostener un partido amistoso contra Toros Neza, que será recordado siempre por la batalla campal que se desató entre ambos equipos. Toros Neza, siendo uno de los equipos más polémicos en la historia del fútbol mexicano, protagonizó este escándalo para sumar a su historial en un partido de esos que no se pueden olvidar, pero no por ello se le quitaba el mérito al cuadro tri, porque era de los mejores en su momento. Apenas corría el minuto 18 del partido cuando el defensor de la escuadra caribeña, Dan Sewell, realizó una artera entrada sobre el argentino Arangio, quien de inmediato encaró al jamaicano. Tras unos empujones, el colorado Lusenhoff llegó a defender a su compañero y repartió algunos puñetazos, poniendo las cosas al rojo vivo. Pony Ruiz fue literalmente noqueado tras recibir un golpe por la espalda, y la bronca pudo tener tintes trágicos debido a que algunos futbolistas de la selección de Jamaica tomaron rocas y palos para golpear a sus rivales. Al final fueron detenidos a tiempo por su técnico, el brasileño René Simões. La pelea llegó a su fin y el partido obviamente ya no se reanudó. Posteriormente, el técnico de Toros Neza, Enrique Meza, reconocería que había sido un error aceptar jugar ese encuentro, insólita historia que es recordada por todo menos por el fútbol que se jugó, pero seguramente el partido no hubiese causado mayor revuelo de no ser por aquella anécdota. Un saludo a Panda y a mi amigo Zambrano CF, quienes propusieron este caso.
Si bien en este puesto no hablamos de una selección absoluta, también es otro partido de los más interesantes entre un club importante y un combinado nacional. Hablamos de aquel partido del 2002 que enfrentó al Colo-Colo chileno y a la selección olímpica, o sea sub-21 de Australia. En realidad, este del que les hablo fue el segundo partido entre estos dos equipos. El club chileno se encontraba por una gira y en el primer duelo frente a la selección logró una victoria muy reducida de 1-0, bastante mediocre para el elenco chileno. La selección olímpica de Australia sorprendió a los chilenos poniéndose en ventaja cuando apenas corrían 9 minutos del primer tiempo y todavía no se había definido claramente el trámite del partido. Igual que en el primer encuentro, los albos tuvieron el control del centro del campo y del balón, pero no encontraron espacios para vulnerar una sólida defensa local que aplicó una 4-4-2 muy defensiva y que trató de utilizar el contragolpe como arma ofensiva. Sin embargo, Colo-Colo finalmente logró igualar el marcador a los 28 minutos cuando Tagliani, tras una brillante jugada de Madrid por la banda izquierda, envió el balón al fondo de la red de Turnbull y con un toque suave. A los 8 minutos del complemento, Bartiziotto, que había reemplazado a Uiquipan, con gran tranquilidad batió a la Turnbull para adelantar a los albos en el tanteador, dando así una victoria mucho más digna para los chilenos, que se llevaron por segunda vez consecutiva la victoria en un partido muy particular. Saludos a Kevin, quien aportó este caso. Y ya que hablamos de chilenos, nos podemos referir a otra victoria de La Roja, la vez que enfrentó al Club Alianza Lima 2-0 en el 99. El duelo se jugó en el Nacional de Santiago y claramente el favorito era La Roja, porque traía en sus filas a todas sus figuras. Aquel equipo chileno era la base de jugadores que venía a disputar el Mundial de Francia 98, en donde dejaron una grata impresión tras llegar a los octavos de final y ser eliminados por Brasil. La selección chilena se impuso 2-0 en la capital con doblete de Javier Margas, quien adelantó a través de un tiro libre y selló el resultado con golpe de cabeza. A los 35 del primer tiempo el matador Salas fue expulsado. A pesar de la derrota, Alianza Lima dejó una buena sensación. El equipo de Edgar Ospina, que en ese momento lideraba el campeonato en base a buen fútbol y goles, complicó al conjunto mundialista. Seguimos hablando de clubes peruanos porque ahora vamos a repasar un caso muy similar, pero que trae a otros dos grandes equipos, en tierras incas en el año 1973. La selección de fútbol de Argentina llegó a Cusco para jugar un amistoso con el club cienciano como parte de la previa a su partido contra la selección de Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Alemania 74, sugiriendo entonces que estos partidos amistosos funcionaban como preparación para los complicados procesos eliminatorios sudamericanos. En ese amistoso los albicelestes vencieron a los cusqueños por la mínima diferencia con el gol de Mario Alberto Kempes. El mismo año, tras ese amistoso con los gauchos, Cienciano jugó con la selección de Paraguay que venció 2-1, lo que serían partidos en donde el club peruano se midió frente a potentes selecciones del momento y les compitió, dejando un recuerdo que hoy es poco probable que se vuelva a repetir. Continuando con partidos que disputaban clubes sudamericanos contra selecciones Conmebol, este es sin duda uno de los más importantes, ya que hablamos de dos equipos para su época extraordinarios. Y si se piensa en la actualidad, sería muy interesante verlo. En 1995 el combinado cafetero disputaría en Maldivas un amistoso con el Boca Juniors de Mazzolini. Colombia venía de pasar un trago amargo luego de caer en el Mundial del año anterior de USA, de una manera muy lamentable. Sin embargo, aún se mantenía aquella generación de oro que los había puesto arriba del top de las mejores selecciones sudamericanas tiempo después. El partido no tuvo un desarrollo que contar, pese a que no fue un mal encuentro, nada insólito ocurrió. Sin embargo, se recuerda cómo estos dos equipos fueron tan parejos, manteniendo figuras con roles parecidos y con un resultado apretado que dejó en evidencia cómo fue el partido en los 90 minutos. Y es que hasta el 71 el marcador no se movía, pero Rincón daba el importante gol para la selección, un gol que les daba la victoria presuntamente, puesto que a falta de 2 minutos para concretarse el encuentro, Carranza empataba un partido con mucha igualdad en todos los ámbitos de la palabra. Cerramos ahora hablando del primero de todo el top que se enfrenta a una selección contra un club de su mismo país, y es que para los amantes del fútbol retro, la vez que el Real Madrid venció a la selección española fue un hecho inolvidable. Después de diferentes iniciativas de creerse el Real Madrid enfrentar a alguna poderosa selección ficticia como selecciones de jugadores europeos o jugadores solo de la Liga de España, al final y en uno de los momentos de más gloria para el cuadro merengue, el partido amistoso finalmente se programó para jugar contra la selección nacional propiamente. La Furia Roja disputaría
jugar un partido contra uno de sus mejores clubes. La razón de este amistoso era simplemente un homenaje al mismo equipo de Madrid debido a que se coronó campeón de la Intercontinental de ese año, 1960. Al encuentro salió al campo la selección española vistiendo de azul, mientras que el Madrid lucía su camiseta local. El Real ese año iba embalado, acababa de ganarle 5-0 al Betis, la salida anterior fue un 5-3 al Barça, revancha de la eliminación. En 14 jornadas llevaba solo una derrota, 2 empates y 11 victorias. Y en cierto modo abusó de un equipo nada conjuntado que era España, sin los del Madrid, que entonces pesaban lo suyo en ella. El partido acabó 4-0 con la victoria del Real, 2 en cada tiempo, y Di Stéfano jugó magníficamente de extremo. Que por cierto, hace rato en el canal contamos una historia muy interesante que lo tiene a él como protagonista. Se trata de la segunda parte de la verdadera historia y los invito a verla si aún no lo han hecho. Próximamente saldrán más partes. Sin duda el fútbol moderno cortó este tipo de encuentros que tan impactantes serían hoy en día. En fin, con la evolución y la salvación que tiene que tener el fútbol por estos días, cada vez veo más lejos que se vuelvan a producir grandes encuentros como estos. Sin embargo, al menos existen estos videos para recordar a los mejores y más insólitos en la historia. Por eso debes suscribirte a este canal y bueno, así concluimos este video y espero que realmente haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Yo me despido no sin antes recordarles que tengo Twitter, que tengo Instagram y los uso bastante, y también pues tengo este canal de YouTube que, como te digo, puedes suscribirte para que estés al tanto de los nuevos videos. Yo soy Chapos el Crack y nos vemos en la próxima.